Esta es la historia que se llama El cuaderno del niño. Amalia es una mujer de más de 50 años. Es soltera y nunca pudo tener hijos por un problema en su sistema reproductor, pero siempre le han gustado los niños. Se la ha pasado la vida cuidando a sus sobrinos y a los hijos de sus amigas como una niñera. Pero al llegar ya a cierta edad, se fue a trabajar a un orfanato para poder estar cerca de los niños. Ella siempre ha querido adoptar uno, pero lastimosamente hay muchos requisitos para poder hacer eso, y Amalia no cumplía con todos ellos. Aún así, no abandona la esperanza de que alguna vez pueda cumplir su sueño y tener un niño en casa. Un día, regresando del orfanato, decidió tomar un atajo para poder llegar más rápido a casa. Tomó por un sendero poco transitado, pero parecía muy seguro mientras caminaba. Pero le pareció ver algo tirado en el camino. A lo lejos parecía ser una especie de cuaderno. Amalia lo levantó del suelo. El cuaderno parecía ser muy viejo y estaba algo descuidado. Aparentemente tenía algún tiempo tirado ahí. Amalia seguía y enseguida se dio cuenta que se trataba de un cuaderno perteneciente a un niño, ya que estaba lleno de dibujitos de colores, árboles y personas. Amalia pensó que tal vez el dueño pudiera haber sido un niño del orfanato. Así que se lo llevó a su casa para preguntar al día siguiente. Al llegar a casa, estando sola como siempre, Amalia se sentó en su sillón preferido y empezó a leer un libro como hacía todas las noches. Pero al cabo de un rato, dejó el libro de lado y le entró la curiosidad por examinar el curioso cuaderno que había encontrado. Encendió su lámpara de mesa y comenzó a verlo. Para su sorpresa, en el cuaderno solo había dibujos. No había palabras, pero tenían algo que parecían ser fechas de cuando los dibujos fueron hechos. Pero no los días, más bien eran los años en que fueron dibujados. El primer dibujo tenía un 0 como fecha en la parte de arriba de la hoja, y era un árbol muy grande con 2 personas que lo observaban y una serpiente que los observaba a ellos. Esto le recordó a Amelia el jardín del Edén. Esto la intrigó y continuó revisando. A medida que avanzaba, los años también lo hacían en las páginas, pero los dibujos solo trataban de grandes horrores en la humanidad, las guerras, los grandes genocidios, también dibujos de asesinos en serie, personas descuartizadas. Todos los dibujos, aunque estaban hechos por un niño, mostraban la gran maldad que ha existido en el mundo desde que fue creado. Amalia estaba aterrorizada. ¿Cómo era posible que un niño todo eso hubiera dibujado o imaginado en su mente con tanta exactitud? Casi como si lo hubiera vivido él mismo. Amalia también se dio cuenta que en cada dibujo había un pequeño observando todos esos acontecimientos, todos a través de la historia. Aquel niño era dibujado sonriendo, como si eso le hiciera feliz, como si él lo hubiera provocado. Avanzando más en el cuaderno, Amelia tuvo el impulso de dejar de verlo, ya que era demasiado perturbador. Pero aún así continuó, y empezaron a aparecer símbolos extraños, cruces, cosas del mundo espiritual, cosas que no parecían buenas.
Este niño parecía ser algún tipo de anticristo o alguien muy maligno que ha estado siempre observando a la humanidad. Pero lo más escalofriante era que a medida que avanzaba, se acercaba al tiempo actual. Aparecían dibujos del apocalipsis, de las personas sufriendo, de demonios caminando entre nosotros. Y en una página, un dibujo donde se veían millones de personas arrodilladas en el suelo, y en la cima estaba este niño, siendo adorado. Amalia tiró el cuaderno al suelo, porque ya no soportaba seguir viendo todo eso. Corrió a su habitación y empezó a rezar, muy asustada, sintiendo que alguien o algo lo observaba. Miró hacia la ventana y vio una pequeña silueta que desapareció enseguida. Lentamente Amalia se acercó a la ventana que daba hacia el patio de su casa, y al verlo vio con terror la silueta de un hombre muy alto, con brazos largos y delgados, pero cubierto por una túnica negra. Amalia cayó de espaldas al verlo, pensando que se trataba de lo peor que podía ver en su vida. Intentó ponerse de pie y salir corriendo, pero en ese momento todas las luces de la casa se apagaron, quedando todo a oscuras. Pero también en ese momento de horror para Amelia, escuchó que alguien o algo tocó su puerta. Temblando se puso de pie, tomó su linterna y lentamente caminó hacia la puerta para ver quién la estaba buscando. Despacio abrió la puerta y quedó petrificada al ver la silueta de un hombre. Ese mismo hombre que la vio desde el patio de su casa, solo que estaba un poco más alejado. Pero unos pequeños pasos la hicieron dejar de mirar al hombre y bajar la mirada. Ahí en la entrada de su casa, con toda la oscuridad de la noche, un pequeño niño la miraba fijo y sonriendo macabramente. Le decía con una vocecita: «Señora Amelia, por favor, ¿me devuelve mi cuaderno? Es que mi padre me está esperando».